En línea con la entrevista. Noticieros en línea. Regresamos, son en este momento a las 8 de la mañana con 4 minutos. Hoy nos acompañan y les agradecemos su presencia la comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública, Mariela Huerta. ¿Cómo estás, Mariela? Buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Al contrario, Toño, muy buenos días. Muchísimas gracias por este espacio, poder estar aquí en este noticiero, y saludo con muchísimo gusto a las personas que el día de hoy nos escuchan a través de este medio. Y también el comisionado Alejandro Rocha. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días. Hola, buenos días, Antonio. Un gusto estar aquí contigo y con todo tu equipo. Saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias. Vamos a comenzar con dos temas. El primero es el Congreso Internacional de Datos Personales y Inteligencia Artificial. ¿De qué se trata? ¿Cuándo es? ¿Y quiénes están invitados del auditorio? ¿Quién debería ir, Mariela? Muchas gracias, Toño. Pues justamente queremos dar a conocer a todas las personas de nuestro estado de Guanajuato y a todos aquellos que estén interesados a nuestro primer Congreso Internacional que se realiza aquí en Guanajuato con la temática relativa a protección de datos personales e inteligencia artificial, sobre todo centrándonos en una parte importante que es este derecho humano que nosotros tutelamos de la protección de datos personales y lo que engloba en su máxima protección, la importancia de socializar, de acercar esta información que consideramos que es fundamental en la vida de las personas, considerando también este enlace que se tiene en materia de inteligencia artificial que funciona a través de toda aquella información que proporcionamos, de ahí lo delicado y el cuidado pues de dar toda nuestra información a través de diferentes sistemas, herramientas o plataformas digitales. Este congreso se va a celebrar los días 12 y 13 de septiembre, va a ser en el Teatro Estudio que lo alberga el Teatro Bicentenario y pues está dirigido a todas las personas en el ámbito académico, a los estudiantes que nos gustaría mucho se acercaran y con quien hemos tenido también una vinculación permanente en los diferentes grados académicos. También está dirigido a los empresarios, también está dirigido a todos los servidores públicos, también está dirigido en general a toda la ciudadanía que pudiera estar y acompañarnos en este congreso. ¿Qué aprenderán quienes asistan, Mariela, y quiénes van a ser los conferencistas? Van a aprender y acercarse a toda aquella información en materia de protección de datos, todo lo que significa, sus alcances, sus implicaciones. No hay que perder de vista hoy que interactuamos en el ciberespacio de manera constante y permanente. ¿Quién de nosotros no tiene un dispositivo móvil? ¿Quién de nosotros no tiene un sistema, una herramienta, una aplicación que descargamos diferentes sistemas para poder atender distintos temas? También el uso de las redes sociales. Entonces es importante reflexionar en el tema de lo que implica la protección de datos, hacer conciencia sobre la prevención, sobre el cuidado de nuestra información y sobre todo lo que nosotros denominamos autodeterminación informativa, pero también todo el contexto que aplica a través de la inteligencia artificial, pues que ya está aquí, que lo utilizamos en el ámbito académico, en el ámbito de salud, en el ámbito de los negocios, etcétera. Entonces es muy importante que todos estos sectores de la población pudieran acercarse. Tenemos diferentes actividades, tenemos conferencias magistrales como lo que es la protección de datos, la inteligencia artificial, sus alcances, cuáles son los contextos en Latinoamérica, los avances que tenemos, cuáles son los retos, los desafíos, cuál es el contexto también en Europa. Viene José Luis Piñar, que es el delegado de varias entidades en Europa sobre este tema, experto en la materia. También tenemos expertas en esta inteligencia artificial, lo que implica desde una visión para los grupos prioritarios o sectores, también relativo a la perspectiva de género, y también un panel donde vamos a estar compartiendo este espacio con el comisionado Rocha en atención a estos retos y desafíos en materia de regulación jurídica y normativa. ¿Qué tiene que ver la inteligencia artificial? ¿Qué relación guarda con los datos personales, con la transparencia, con el acceso a la información? Ok. Bueno, ahorita principalmente nos enfocamos en cuestión de datos personales, ¿no? Ahorita están de moda el chat GPT, el chat Gemini de Google. Entonces, bueno, primero que nada, uno entra con una cuenta que tiene tu nombre, tu correo electrónico y además también tiene geolocalización. Entonces, ya todos estos son datos personales que estás tú poniendo dentro de esta... ¿Y a quién se los damos? No sabemos.
O sea, bueno, Se supone que a Google. a Google, a GPT. Hay una cuestión interesante, son dos cosas interesantes con inteligencia artificial. Por ejemplo, ya ahorita en Colombia, sobre todo la Corte Constitucional, está regulando el uso del chat GPT dentro de el trabajo jurisdiccional. Porque cuando nosotros le sumamos o subimos información confidencial de nuestras empresas, de instituciones, de aquí de radio, esa información que estamos subiendo está en posesión de personas. Ajá. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué personas? Pues hay que leer bien los términos y condiciones para ver a quién le estamos dando esto. Igual, cuando subimos nuestras fotografías, pues también a estos chats, pues es información confidencial, información pública, de datos personales que estamos poniendo. Ahora, muy rápido, ¿cómo funciona la inteligencia artificial? ¿Sí? Es un algoritmo que autoaprende, pero la computadora no aprende por sí misma. Requiere que miles de seres humanos la estén entrenando, ¿sí? Entonces, para que el ChatGPT pueda funcionar, llevó años y miles de personas que están entrenando. Entonces, por ejemplo, las fotografías que subimos a Facebook, a Instagram, a X, ¿sí? Esas, por ejemplo, ¿cómo sabe la computadora identificar que es un rostro humano? No lo sabe, hay que entrenarla, ¿sí? Y entonces Amazon, Google tienen granjas de personas que hacen esta función. Entonces, tú subes tu fotografía y estas miles de fotografías que están ya en la red, hay unas personas que les pagan centavos de dólar por cada foto y dicen, ¿sabes qué? Esta foto es un ser humano con rasgos latinos, afromexicanos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque antes solo se alimentaba de las fotografías que estaban en Google. Ajá. Y la mayoría es gente blanca, ¿sí? Entonces, para ir alimentando una mayor diversidad, ahora Facebook, Instagram, todo eso, le transmite fotografías, tus mensajes de WhatsApp, todo esto, a personas físicas que están entrenando al chat GPT, ¿sí? Entonces, bueno, ¿por qué? Porque se llama que es una inteligencia artificial, fue el nombre, que genera contenido. Pero para poder generar contenido requiere de una cantidad ingente de datos personales que se transmite a personas en donde no sabemos. Afganistán, Kazajistán, no sabemos, ¿sí? O sea, pero que están viendo tu fotografía, tus mensajes, tus videos, y con eso están entrenando a esta inteligencia artificial. Entonces, hay que saber que eso pone en riesgo nuestros datos. Pues exacto, sí. O sea, ¿cómo sabemos que la persona realmente usa tu fotografía, tu audio, tu video únicamente para entrenar a la inteligencia artificial? De acuerdo. ¿Sí? Entonces, bueno, pues son retos, y sobre todo porque son grandes transnacionales. Entonces, Ajá. regularlas es muy complicado, pero sí, es saber que cuando subimos un video, cuando subimos una fotografía, no es nada más en el mundo visible, sino que también todos esos metadatos, pues también te ponen a ti generar una manera de identificarte por geolocalización, por gustos. Bueno, entonces es un tema que vamos a ahondar de manera mucho más profunda, pero es importante conocerlo. ¿Y qué vamos a aprender ahí, Mariela? ¿Por qué es importante aprender? Y sobre todo, aprende sobre algo sobre lo que tiene ciertas bases. Muchas personas de mi edad escuchan inteligencia artificial, metadatos, Google, Facebook, y dices, mejor me voy, porque no entiendo absolutamente nada. Y a pesar de que no entiendo nada, mis datos personales los está teniendo alguien. Es correcto, es importante nosotros como órgano garante de este derecho humano llevar a cabo este proceso de promoción, de sensibilización, de escucha y sobre todo acercarnos a los diferentes perfiles de nuestra sociedad y de las personas para poder atender estos temas. Nosotros hemos trabajado en el instituto con diferentes sectores, con niñas, niños y adolescentes, con las personas adultas mayores, con las personas con discapacidad, justamente para remarcar la importancia del cuidado de su privacidad, de su imagen,
imagen en estos sistemas, en estas plataformas, en estas redes sociales, con estos candados de seguridad, de poder atender de manera muy puntual toda aquella información que involucre el estar proporcionando nuestros datos personales y la importancia de manejarnos en un entorno de seguridad. Es decir, estamos partiendo de cosas muy particulares, de cosas muy generales, para poder atender esta información en estos sectores de la población. Hemos tenido eventos muy representativos, por ejemplo, con el DIF estatal, estamos trabajando con los centros gerontológicos, con las niñas, niños y adolescentes, con la Secretaría de Educación de Guanajuato, con Ingudis, o sea, con diferentes instituciones que son aliadas para poder acercar esta información y sobre todo reconocer la importancia en este contexto de esta digitalización y sobre todo los jóvenes que son nativos digitales, de cuidar mucho su privacidad y todo lo que implica en las redes sociales sobre todo. Vamos a hacer una pausa al regresar. ¿Con qué vestimenta jurídica realizará el YACIP esta tarea? Un poco en la información que hasta este momento se tiene es que han desaparecido los órganos autónomos. ¿Cuál es la situación jurídica actual del YACIP? ¿Va a desaparecer? ¿No va a desaparecer? ¿Mañana no va a estar? ¿Por qué siguen trabajando? Por favor, después de una pausa, comisionada presidenta, comisionado Alejandro. Vamos a la pausa y regresamos. Continuamos. Noticieros en línea. Noticieros en línea. Noticieros en línea. Regresamos 8:19. Seguimos charlando con la comisionada presidenta del YACIP, Mariela Huerta, y con el comisionado Alejandro Rocha. Hablamos de este foro que se llevará a cabo en estos días de 13 y 14, dijiste. 12 y 13 de septiembre, y vale la pena señalar que es un evento completamente gratuito, que no tiene ningún costo. Nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, en X y en YouTube a través de YACIP GTO. ¿Y de qué hora a qué hora es, Mariela? Va a ser prácticamente, iniciamos el primer día a partir de las 10 de la mañana hasta cerca de las 6 de la tarde, y el segundo día igual de las 10 hasta las 5:30, 6 de la tarde. Y de verdad vale la pena que vengan. Hay experiencias de ponentes de España, de Argentina, de Colombia, por supuesto de México, grandes expositores y conocedores en la materia. Ahora, ¿cuál es la situación actual del YACIP luego de lo que aconteció en las últimas semanas, en los últimos días? Bueno, actualmente estamos igual que como siempre, ¿sí? ¿Qué sucedió? El viernes pasado la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen. Esto es nada más, digamos, que el segundo paso de muchos pasos que hay que seguir para reformar la Constitución. Requiere ahora subirse a pleno de diputados y después que se envíe a senadores, que en senadores haya trabajo en sus comisiones. En caso de que no haya ningún cambio al dictamen de diputados, se sube al pleno de senadores y se vota y se envía a los estados para que cada legislatura lo vote. Se requiere mínimo la mitad más uno. Somos 32 entidades, se requieren 17 entidades federativas. Una vez que esto suceda, se regresa al Congreso para que se haga la declaratoria de reforma y se publica en el diario oficial. Si hay alguna modificación al dictamen de diputados en senadores, se regresa de nuevo a diputados para que lo vuelvan a analizar. Pero bueno, digamos que es lineal. Ajá. Entonces ya una vez que se publica en el diario oficial, le da 90 días al Congreso de la Unión para emitir una nueva ley general. Ahora, como viene la propuesta, es juntar tanto en una sola ley, transparencia como datos personales. Actualmente están divididas en dos leyes generales. La idea es ahora juntarlos en una sola ley y para emitirla tienen 90 días naturales, ¿sí? El Congreso de la Unión. Una vez que, igual, pues, se requiere el mismo trámite, ¿no? Comisiones de diputados, comisiones de pleno de diputados, comisiones de senadores, pleno de senadores. Aquí no hay legislaturas, aquí es una ley, entonces nos requiere esto. Se publica en el diario oficial y a partir de que se publica en el diario oficial, cada estado tiene 90 días para armonizar la ley general, ¿sí? Entonces, Guanajuato tendría el Congreso 90 días para armonizar esta ley. Y a partir de que la armonice y entre en vigor la ley estatal, es cuando tendría efecto en Guanajuato la reforma como viene planteada actualmente. Ajá. ¿Sí? Entonces, pues es un proceso de muchos pasos.
apenas vamos en el segundo paso. Entonces, los tiempos, no, la verdad, son cambiantes, ¿no? A veces vemos las noticias que dicen que ya van a votar en el primer día de septiembre y luego que no, que habrá un calendario. Entonces, bueno, digamos que el último hito es que Guanajuato armonice esta ley. Entonces, cuando Guanajuato la armoniza... Que está obligado, una vez si Sí. sea todo el escenario que Sí. planteaste. Está Ahora, por obligado. ejemplo, esta ley de seguridad pública, la que hablaba de las velocidades, Movilidad. movilidad, esa tardó 2 años en armonizarse. Sí, claro. Bueno, o sea, dentro de los transitorios se establecen plazos. Bueno, también hay que entender que cada entidad federativa es soberana y bueno, pues hacer una reforma no es hacer enchiladas, ¿no? O sea, se requiere también un trámite legislativo, mesas de diálogo y luego en caso que haya una reforma local a la Constitución, pues también se requiere que se apruebe por 27 de 40 24 no, De 46. de 46, 46. exactamente. Entonces, pues entonces es un camino muy largo. Que concluiría con la que del YACIP. No, o sea, depende. O sea, Ok. depende cómo, o sea, ahorita lo que estamos esperando es, pues, que de todo esto hay que ver cómo viene la ley general. La ley general, digamos, que es la que va a reglamentar la reforma, ¿sí? ¿Cómo va a venir? No tenemos ni idea, ¿sí? Y a partir de ahí hay que ver cómo Guanajuato armoniza esa ley general, ¿sí? Entonces, Tiene opciones. Tiene opciones, claro, tiene opciones. La técnica legislativa de la actual reforma deja que desear, entonces pues, no hay todavía una estrategia real, ¿sí? Porque todo es muy cambiante. Entonces, más bien, hasta que ya no tengamos los pelos de la burra en la mano, que la ley general, ya sabremos Guanajuato qué opciones tiene, sobre todo para que el Congreso la pueda armonizar. O sea, las opciones el abanico es enorme. Es Sí, enorme, sí. así es. Y yo creo que vale la pena puntualizar para que quienes el día de hoy nos escuchan, pues la importancia que implica esta reforma, ¿no? Y sus alcances, sobre todo que significa un retroceso en la vida democrática de nuestro país, en la tutela efectiva de estos 2 derechos humanos que garantizamos nosotros como organismos autónomos de transparencia, que es el acceso a la información y la protección de datos. Hay que analizar este sentido y cómo surgen a través de una materialización bajo un contexto de la ciudadanía, conocer la importancia de la regulación o lo que se prevé, que en este caso las funciones que viene realizando el INAI pasarían a la Secretaría de la Función Pública o homólogos de las Contralorías del Poder Legislativo y el Poder Judicial, y lo propio aplicaría en los estados, que serían a través de los propios sujetos obligados o las instituciones públicas, o también a través de las Contralorías y por supuesto homólogos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Es decir, ahora el poder solicitar información a una institución pública cuando no estés conforme con la respuesta que te dan por diferentes escenarios o contextos, tendrías que interponer una inconformidad, lo que hoy conocemos como estos recursos de revisión que atiende el YACIP como órgano especializado en la materia, y a través de ello tendrían ellos mismos que dar una respuesta, es decir, se convierten en juez y parte las instituciones públicas, donde justamente todo lo que hemos trabajado en estos órganos de la transparencia por más de 20 años, especializándonos, trabajando de manera muy puntual, con cercanía a la ciudadanía, con los sujetos obligados o instituciones públicas, con esta capacitación, con esta socialización y promoción, pues están en este contexto que hoy prevé la reforma. ¿Se puede ser autónomo dentro del Estado? Por supuesto que la ley misma lo señala, esta es una parte fundamental del instituto, esta autonomía, esta independencia, esta imparcialidad, y por supuesto que nosotros como órgano garante de la transparencia lo hemos atendido en esos términos. Ahora, en tanto los sujetos obligados, si quiero saber cuánto le van a pagar de liquidación a los alcaldes que ya se van, si quiero saber qué sujetos obligados, por ejemplo, partidos políticos cumplieron con sus obligaciones. ¿Tienen todavía ellos, valga la redundancia, la obligación de informarle y así van a decir, pues como ya parece que está en estado de coma, entonces ya no hago nada? No, como te decía, hasta que no entre en vigor la ley estatal, nosotros estamos más vivos que nunca, ¿sí? Entonces, todas las funciones que ejercemos siguen en pie.
Estamos nosotros vigilando la plataforma de transparencia, estamos también nosotros verificando que suban información los sujetos obligados, estamos recibiendo todos los días recursos de inconformidad, ¿sí? O sea, y aquí algo importante es el YACIP, ¿qué hace? ¿Sí? Primero que nada, la función quizá más conocida que tenemos es ser como un tribunal de alzada, ¿no? O sea, donde si la autoridad no me da la información que yo quiero o considero que es incorrecta, acudo y pongo un recurso, ¿sí? Y nosotros, 8 de cada 10 recursos es a favor de la persona que pide. Pero esto es solo una dimensión de lo que hace el YACIP, ¿sí? Por ejemplo, Fernando, tú que nos escuchas, puedes entrar a la Plataforma Nacional de Transparencia y con un par de clics, ¿sí?, puedes ver todo esto: sueldos, liquidaciones, contratos, obras, ¿sí? Y toda esta información se sube de manera trimestral, pero no se sube de manera espontánea, ¿sí? Cada sujeto obligado tiene que subirla y nosotros tenemos un equipo que son, creo que 5 personas nada más para todo el estado, ¿sí?, que están revisando que los sujetos obligados cumplan en tiempo y forma que haya esta información subida. Entonces, el hecho de que cualquier persona pueda con un par de clics acceder a esta información no es de manera espontánea, ¿sí?, mágica, sino es porque nosotros estamos vigilando, ¿sí? Y todo esto genera, obviamente, un ecosistema, ¿sí?, de mayor cultura de transparencia, ¿sí? Y un poquito lo que dices, la autonomía hay que verla como es sistémica, ¿sí? O sea, nosotros no resolvemos y ya acabamos. A nosotros nos revisa el INAI, nos revisa el Poder Judicial, ¿sí? Entonces, con esa reforma que pretende modificar el INAI o desaparecerlo y modificar el Poder Judicial, realmente lo que está atacando es el núcleo de estas defensas, ¿sí? Entonces, somos autónomos, somos perfectibles, pero también somos revisables, ¿sí? Entonces, no crean que ya porque el YACIP resolvió es la verdad absoluta, ¿no? Hay maneras de revisarlo. Entonces, esa parte la parte importante, ¿no? Entender que esto es un sistema y que reformarlo sería un retroceso de casi 20 años. Perfecto. ¿Algo más, comisionada presidenta? ¿Algo más, comisionado Alejandro? Muchas gracias. Pues nada más comentar con toda la ciudadanía guanajuatense, pues que el YACIP sigue en funciones, que no nos hemos extinguido, que seguimos trabajando por la tutela efectiva del derecho a saber y a la privacidad, y sobre todo también la importancia de lo que significa el poder realizar estas solicitudes de información, el que el YACIP está para atender, para orientarte, para acompañarte, justamente lo que comentaba ahorita mi compañero Alejandro Rocha sobre esta pertinencia de atender estos recursos de revisión cuando no estás conforme con la respuesta que te dan las instituciones públicas, y sobre todo invitarlos a que nos acompañen en este evento que vamos a tener de este Congreso Internacional en materia de protección de datos e inteligencia artificial, y seguir reflexionando sobre todo en este contexto que significa la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información, el combate a la corrupción, que son pilares fundamentales para la consolidación de nuestra democracia. Y por supuesto en el YACIP seguimos trabajando, no solamente portamos la camiseta, sino sudamos la camiseta. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Toño. Rápido, sí, nada más un poquito para apuntar. El día de ayer, las personas relatoras de la ONU en materia de transparencia y protección de datos dijeron que eliminar al INAI y a estos órganos ¿sí?, sería un retroceso, porque realmente son una herramienta efectiva y autónoma de defensa. Entonces, gracias por todo y saludos tajeros. Y al gato. Y al gato. Gracias, comisionado. Gracias. Vamos a la pausa, regresamos. Regresamos.